Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien ya en este día miércoles 18 de diciembre. Se va el año, ¿eh? Nos vamos acercando ya a las Navidades, Nochebuena, Navidad, fin de año. Un año muy particular para la República Oriental del Uruguay, no me canso de decirlo. Un año en el que nos jugamos 5 años ahora de futuro, precisamente en este periodo electoral, en este año 2004, que fue año de elecciones nacionales, dando determinados signos o señales políticas al mundo con el advenimiento del Frente Amplio en el poder político del país, después de haber tenido 15 años consecutivos de pésimos gobiernos, con un desmantelamiento importante de la República Uruguaya, de todo el mecanismo de la democracia representativa y republicana que está sustentado por nuestra Constitución y a su vez por todas las leyes interpretativas de la Constitución que la complementan, de ahí que sean leyes interpretativas y que nos permitan hablar de un orden jurídico y de un régimen a su vez. El régimen jurídico uruguayo es el régimen de un Estado de Derecho. Cuando decimos régimen, hablamos de un modelo de gobierno. Hoy se le llama modelo de gobernanza, no me gusta la expresión gobernanza, un modelo de gobierno o de gobernabilidad que está sustentado sobre la base de una estructura de Estado y a su vez de un modelo de Estado que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel Estado cuya tecnología de la organización social, cuya tecnología del poder jurídico político se sustenta en determinados paradigmas muy claros, muy definidos. Es un Estado de Derecho porque obedece a los principios jurídicos de los derechos individuales como el epicentro y razón de ser del Estado. El Estado de Derecho, el ius, que proviene de la vieja expresión latina, del latín ius, que quiere decir precisamente eso, justicia o norma de justicia, y el justus, que quiere decir justicia de acuerdo a lo que le corresponde a cada quien, es decir, el derecho de cada individuo o el derecho de cada persona es la concepción jurídica de un Estado de Derecho, con otras características también. Por ejemplo, que cada norma establece desde un principio universal la igualdad de esa eficacia jurídica o esa efectividad, la igualdad de derechos y obligaciones de acuerdo al principio jurídico universal de la igualdad, lo que los griegos consideraban que era la isonomia iuris, lo digo en latín, no sé en griego, después lo voy a buscar, cómo le decían los griegos a la isonomia iuris, es decir, a la ley establecida con igual parámetro para todos respecto a los derechos y a las obligaciones. El derecho en sí es personal, de ahí lo del justus, es lo que a cada quien le corresponde según sus méritos, sus virtudes y según el cumplimiento de las obligaciones que lleva a cabo, teniendo entonces un elenco de derechos que son estrictamente personales. Decía el gran jurista argentino Carlos Soler que el derecho es una ciencia que te juega una gran trampa, porque lo que plantea en toda la descripción del universo jurídico es lo que podríamos considerar el ejercicio técnico, inclusive el ejercicio lógico, semántico del transbordo o la transposición. No el transbordo y la transposición que hacen los marxistas. Estamos hablando en otro contexto, sino que hace un transbordo, una transposición de las realidades físicas, de las realidades naturales, de cada uno de nosotros en nuestra vida
personal, de acuerdo a la materialidad y consistencia de nuestra vida, convertido todo ello en un concepto jurídico. Porque cuando decimos derechos individuales o derechos que pertenecen al individuo, como los que están enunciados en el artículo 7 de la Constitución, no se refiere a vos, fulano de tal, o a vos, fulana de tal, que ahora me estás escuchando o mirando. No se refiere a tu hija, a tu hijo, a tu padre, a tu madre. No es a tu esposo o a tu esposa. No es a la maestra en particular, al profesor, al empresario. No es a fulano, sutano, mengano en particular. Porque cada uno de nosotros somos seres vivientes temporales que vamos migrando con el tiempo y vienen otros y otros seres humanos. Para el derecho, el concepto de individuo es un concepto universal que se impone con igual valor a todo aquel que reúna las condiciones del concepto de individuo que el derecho establece. Por lo tanto, el derecho individual, es decir, el principio de que el derecho es individual, no es el principio de que el derecho es individual porque le pertenece a Rubén Muyano, qué sé yo, o a Mabel Pereira, o a Graciela Domínguez. No, quiere decir que el derecho es individual porque pertenece al concepto o al estamento de la institución jurídica de individuo de acuerdo a todas las características de individuo que el derecho formula. Es decir, una unidad personal, con voluntad propia, con capacidad volitiva, con capacidad de decisión, y que se va a ubicar en distintas situaciones jurídicas según las acciones que desarrolle esa persona. Eso en sí, básicamente, es el Estado de Derecho configurado como un Estado de poderes limitados. El Estado en sí mismo es un sujeto de derecho, sometido a las mismas reglas jurídicas de derechos y obligaciones que tiene cada una de las personas o individuos que el Estado concibe como la razón de ser, artículo 7 de la Constitución, y ese Estado es responsable de la aplicación de cada una de las normas que obedezcan a este enunciado universal a modo del paradigma constitucional de un Estado de Derecho. Esto que te acabo de decir en Uruguay ya no se cumple en puridad, no se cumple en rigor de todo esto que te acabo de decir, porque no se cumple en rigor con todas las premisas constitucionales y las disposiciones constitucionales que están establecidas a modo de normas, a modo de principios normativos y a modo de mandatos normativos para que se construyan el elenco de las distintas leyes, así como también decretos que constituyan un régimen jurídico, que es este que te acabo de decir, el régimen jurídico del poder limitado del Estado de Derecho, ajustado a los principios constitucionales del derecho sobre la base de el reconocimiento y la protección de los derechos de cada uno de nosotros en condición o en calidad de individuo, y eso a su vez va a desarrollar un modelo, un régimen jurídico que también se va a desarrollar como un orden, porque tiene un orden. Las leyes tienen jerarquías, las leyes tienen limitaciones, las leyes pueden ser formuladas por el Poder Legislativo en conjunción con el Ejecutivo, sancionadas, promulgadas y entradas en vigor o en vigencia de acuerdo al procedimiento que la Constitución establece según las formas y según los contenidos que esas leyes deben tener. Respecto a todo esto, Uruguay no responde en puridad a un Estado de Derecho como la Constitución manda, de acuerdo a nuestro modelo original, soberano, de un Estado constitucional de derecho, cuyo régimen político o modelo político es la democracia representativa y republicana. Eso es lo que está, digamos que en tela de juicio y en un compás de espera con profunda incertidumbre respecto al comportamiento político de un nuevo gobierno del Frente Amplio
pero conjugándose también con una nueva oposición, que va a ser la de este gobierno, convertido en oposición a partir del 1 de marzo del año 2025. En ese sentido ya están ocurriendo señales que para muchos son intranquilizadoras, para otros quizá consecuencias naturales de una fuerza política como el Frente Amplio que colide con esto que acabo de decir, que no responde a los principios constitucionales de un Estado de Derecho, cuyo régimen jurídico sea una democracia representativa y republicana, dado el perpetuo afán o vocación constitucional de que nuestras autoridades encarnen ese velamen o esa protección de nuestros derechos individuales. Todo habitante de la República tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Son derechos inviolables, la razón de ser del Estado. Frente Amplio no responde en puridad a esos principios, pero sí responde a la necesidad de ejercer el juego democrático de las elecciones, de propuestas políticas sobre el sistema democrático de elecciones, es decir, el régimen de elección de mayorías. Sí juega el juego democrático de la democracia directa a través del mecanismo del plebiscito y del referéndum. En estos últimos tiempos han dejado que ese juego democrático del plebiscito corra por cuenta del PIT-CNT, lo cual es gravemente inconstitucional. No le corresponde, por ejemplo, a los funcionarios públicos ejercer funciones proselitistas de ningún tipo, y menos en nombre de la función pública que representan, o en nombre o en vínculo indisoluble con la función pública que representan. No están legitimados electoralmente para llevar a cabo actividades tan proselitistas y tan de cometido político como lo es un referéndum o un plebiscito. Pero así lo viene haciendo el PCNT. Tampoco le corresponde a los sindicatos desde la actividad privada desarrollar actividades políticas, porque el rol sindical es el rol del intercambio y las negociaciones entre trabajadores y empresarios en pos de resolver situaciones en común, tanto sean intereses o conflictos que se plantean entre las partes. Esa es la naturaleza sindical, el rol que tienen los sindicatos, no actividades políticas, no actividades proselitistas. Uruguay está en un profundo debe en estos últimos 24 años respecto al funcionamiento del Estado de Derecho y por ende de la República Democrática. Hay una nota muy interesante publicada en libertas.uy que se intitula Antirepublicanos, dice lo siguiente: antirepublicanos en las alturas. La recomiendo muy particularmente como recomendé la nota anterior. Antirepublicanos rondan en las alturas. Antirepublicanos rondan en las alturas. Esta nota publicada, una nota de análisis sobre la base de un análisis prospectivo que hace el profesor Manuel Flores Silva. Luego sobreviene un análisis de ese análisis, una especie de decodificación de lo que analiza Flores Silva, con cierta crítica a su análisis cargado de subjetividad, pero a su vez también apuntando a que en muchos elementos le asiste razón y podemos entrar en un proceso histórico de gravísimo conflicto entre los principios constitucionales de nuestra república, de nuestra democracia republicana y así de nuestro Estado de Derecho, con un modelo político que va profundizándose al cabo del tiempo como el modelo de un Estado social marxista en el que quieren convertir a la República Oriental del Uruguay. Veremos si esto se dará o no. Hoy por hoy no podemos a priori aventurar. Estamos en un compás de espera.
Sabido es que el Frente Amplio arrió banderas que después abandonó. Aquel primer Frente Amplio, antes de ser gobierno, inclusive el inmediatamente anterior en su campaña electoral en pos de la presidencia de Tabaré Vázquez, después de la presidencia del doctor Jorge Valle, hablaban de, arriaban banderas como no al Fondo Monetario Internacional, dejar de pagar la deuda externa, la nacionalización de la producción nacional, modelos productivos más proteccionistas, no a la extranjerización de la tierra. Y todo eso no lo cumplieron, por supuesto. Sabían que no era aplicable, no era viable. Esas banderas que arriaron en aquel momento las abandonaron y levantaron otras banderas, precisamente las contrarias, viendo a un Danilo Astori junto a un Tabaré Vázquez ir muy seguido, recurrentemente, a la ciudad de Washington, Washington, D.C., en los Estados Unidos, a solicitar préstamos y más préstamos y a desarrollar acuerdos financieros directamente con el sistema financiero instalado en los Estados Unidos, que es el sistema financiero mundial, que tiene una red mundial llamada inclusive SWIFT, el sistema digital electrónico, que es la llave de seguridad con códigos encriptados de seguridad que habilita a determinados países, según sus modelos económicos, a que se integren al mercado internacional de acuerdo al derecho financiero internacional, al derecho tributario internacional, al derecho comercial internacional y a las relaciones internacionales diplomáticas en ese contexto del capital internacional y del mercado mundial de capitales, tanto para la producción como para el consumo, y tanto de bienes como de servicios. El Frente Amplio se incorporó fuertemente a ese modelo capitalista que antes vociferaban era el modelo que empobrece a la gente y a los pueblos y había que tirar abajo. Todo eso de la nacionalización de la tierra también cayó estrepitosamente ante la fuerte extranjerización de capitales internacionales que compraron cientos y cientos de miles de hectáreas, hasta inclusive millones de hectáreas, para las megas producciones de granos en Uruguay y también respecto a la crianza de ganado, tanto los campos de crianza, los campos de engorde y luego ya los campos para la faena del ganado y los grandes frigoríficos internacionales, como los que hoy están en tela de juicio de acuerdo a un supuesto monopolio que no se sabe si este gobierno definitivamente dejará establecido o no. Lo cierto es que ese Frente Amplio a esas banderas las tiró, las usó como banderas electorales. No sabemos qué va a pasar ahora con este nuevo Frente Amplio, más radicalizado, al menos en su discurso, también radicalizado en su documento oficial, que son las bases programáticas, estableciendo ahí el modelo de país que quieren desarrollar, estableciendo principios como el indigenismo, santuarios de reservas para inmigrantes ilegales, profundizar las leyes de paridad o leyes de cuota, profundizar los derechos de los colectivos, nacionalización de los medios de producción, la nacionalización, habían planteado, de esto que se les frustró, por ejemplo, del sistema de capitalización y la nacionalización del régimen de la seguridad social. El Frente Amplio que plantea en esta base programática la creación de nuevos ministerios para profundizar la política ideológica del género a través de un ministerio de la mujer y del género. También se plantean las bases programáticas la creación de una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación para profundizar aún más este modelo fiscalista netamente inconstitucional al extremo de convertirse en un modelo que es en verdad un atentado contra nuestra nación, porque es un directo atentado o agresión al modelo de nuestro Estado de Derecho en lo que refiere al juicio penal, a las potestades y roles que tiene el Poder Judicial, al sistema
judicial penal en la órbita de ese poder judicial a través de jueces y no de fiscales, una fiscalía de lesa humanidad que no obedece a los principios generales del derecho en materia de derecho penal, que no obedece al claro establecimiento de nuestro régimen penal del artículo 15 en lo que hace a la ley penal en el espacio y en el tiempo. Y el artículo 15 claramente formula el principio universal del derecho de la ley penal más grave como no retroactiva y la ley penal o la tipificación penal inexistente en el pasado como no retroactiva, principio de irretroactividad de la ley más grave en lo penal, principio de irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, nullam pena en nullam legem. No hay pena si no hubo ley en el pasado. Artículo 15 del Código Penal uruguayo, artículo 24, pero también artículos 22, 23 del Estatuto de Roma que Uruguay suscribe y hace entrar en vigor en el año 2006. No se podrán aplicar los delitos de lesa humanidad, dice el Estatuto de Roma, sino a partir de la entrada en vigor de las normas de este estatuto, sin que puedan aplicarse en el pasado, sino a partir de la entrada en vigor de este estatuto de acuerdo a la promulgación de las leyes de cada país que suscriba el Estatuto de Roma. Y Uruguay suscribe en el 2004, pero promulga las leyes interpretativas penales del Estatuto de Roma en el año 2006. Sobre todo eso, el Frente Amplio es obvio que no va a responder, porque está alineado a esto que es contrario a la Constitución de la República. Es la fuerza política que construyó un modelo político ideológico fuertemente incorporado o enquistado en el modelo doctrinario del Foro de San Pablo, de acuerdo a ese documento oficial mundialmente publicado como lo es Socialismo del siglo XXI. Vamos a ir a ese documento en su momento, vamos a leer algunos pasajes doctrinarios y vamos a hacer un análisis comparativo de las bases programáticas del Frente Amplio con ese documento Socialismo del siglo XXI para que vean todos ustedes que todo lo que acá decimos es perfectamente chequeable, contrastable, lo pueden averiguar, pueden ingresar ya si quieren directamente a la página web del Foro de San Pablo, que es www.forodesaupaulo, en portugués.com, forodesaupaulo.com. Y pueden comprobar todo esto que digo, pueden buscar el documento también por Google, Socialismo siglo XXI, pueden buscar en distintos autores teóricos marxistas del Foro de San Pablo, como Linares, Atilio Borón, Ernesto Laclau, Sirio López Velasco, un teórico uruguayo, que, bueno, produce muchísimo material teórico para el Foro de San Pablo y esta revolución marxista para América Latina. Todo eso representa el Frente Amplio. Ese Frente Amplio va a representar esas banderas que va arriando y que arrió en esta campaña electoral, o también las va a dejar como dejó aquellas otras, de no al Fondo Monetario Internacional, de no pagar la deuda externa, no al BID, Yankees Go Home, nacionalización de la banca, nacionalización de la producción nacional, todo eso que sabían que era inaplicable. ¿Pasará lo mismo? Sería lo mejor para todos nosotros que el Frente Amplio planteara un doble discurso y una especie de cháchara discursiva para cooptar votos de una militancia radicalizada en estos aspectos de un comunismo infantil, de un comunismo que fracasó rotundamente, como el de la Unión Soviética, como el de Cuba, como ahora el de Venezuela. Todo esto viene como incertidumbre dentro del Frente Amplio. Y hay acá una publicación de un colega, Roberto Alfonso Ascona, el Ciudadano, que da cuenta ya de las contradicciones que va planteando el Frente Amplio cuando Orsi va, digamos que, dando luz pública
a su futuro gobierno, cómo quedará integrado el Poder Ejecutivo. Y Orsi, ¿qué plantea? Plantea que quiere elaborar un Poder Ejecutivo de equilibrios, y esos equilibrios consisten en tener, por un lado, técnicos, es decir, personas capacitadas profesionalmente, técnicamente, para el ejercicio de la cartera ministerial en determinados ministerios, y otros ministros que sean, digamos, de vasta experiencia política en esos temas. Ministerios de experiencia y ministerios de técnicos. Ministerios de experimentados políticos en esos temas de naturaleza ministerial y a su vez ministros que sean eminentemente técnicos. ¿Y qué va pasando con las personas que va enunciando, que va divulgando Yamandu Orsi como, bueno, los futuros integrantes de los distintos ministerios para integrar ese gabinete ministerial o ese consejo de ministros y así integrar en pleno el Poder Ejecutivo? Bueno, compromiso no cumplido, dice Roberto Alfonso Ascona, por ejemplo, por lo siguiente. Y va a distintos ejemplos. Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lazo, cantante de tango. Es el compromiso de Orsi de conformar un gabinete con expertos en sus respectivas áreas, asegurando una gestión basada en la competencia técnica y la experiencia profesional. Bueno, en ese sentido, no cumple el perfil de Sandra Lazo con competencia técnica y experiencia profesional. Cantante de tango. Es militante del Partido Comunista, ahora militante del MPP. No tiene ninguna experiencia en lo que hace a lo castrense, a lo militar. No fue militar, no integró el ejército, no desarrolló carrera militar, no es experta en derecho, por ejemplo, no es procuradora, no es abogada, no es escribana, no es especializada en derecho público, no es una periodista especializada en el derecho público, no tiene la experiencia ni la condición técnica para ser ministra de Defensa. Segundo ejemplo, Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño, profesor de historia. Compromiso no cumplido. Es el compromiso de Orsi, otra vez, de conformar un gabinete con expertos en sus respectivas áreas, asegurando una gestión basada en la competencia técnica y la experiencia profesional. Edgardo Ortuño ha sido el ex director de OCE, que tuvo una pésima gestión, con dos turbinas de OCE en mal estado, sin el mantenimiento adecuado, con graves problemas hídricos de OCE, con ciertas desfinanciaciones, una pésima gestión de Ortuño en OCE, siendo profesor de historia, por lo tanto, tampoco reúne las condiciones de la experticia técnica y una vasta experiencia en el área. Compromiso no cumplido. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, completó secundaria, tiene secundaria completa, por lo menos. Compromiso no cumplido. Es el compromiso de Orsi conformar un gabinete con expertos en sus respectivas áreas, asegurando una gestión basada en la competencia técnica y experiencia profesional. Juan Castillo no tiene competencia técnica, no tiene experiencia en el área de las relaciones laborales, en el área del derecho laboral, en el área de la macroeconomía, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque ha sido siempre un sindicalista del Partido Comunista que tiene secundaria completa. No tiene carrera universitaria, no desarrolló cursos universitarios, no tiene una y otra carrera universitaria, aunque inconclusas, pero que haya desarrollado cursos universitarios completos, que haya avanzado en carreras que sean de ciencias sociales o del derecho. No tiene experiencia técnica, no tiene la capacitación técnica ni la experiencia. Compromiso no cumplido. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, asistente social. Bien característico del Frente Amplio, pasó con los gobiernos de Tabaré Vázquez, pasó con el gobierno de José Mujica, donde en los ministerios estaba cualquiera, para decirlo en criollo. En un ministerio, como en este caso, de Transporte y Obras Públicas, una asistente social,
¿Qué tendrá que ver? En el Ministerio de Ambiente, un profesor de historia. ¿Qué tendrá que ver? En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un sindicalista comunista que terminó el liceo. ¿Qué tendrá que ver? ¿En dónde está la experiencia técnica, la experiencia profesional y una vasta experiencia en el área de ese ministerio? Compromiso no cumplido. Es el compromiso de Orsi de conformar un gabinete con expertos en sus respectivas áreas, asegurando una gestión basada en la competencia técnica y la experiencia profesional. Es una nueva generación de fanáticos dispuestos a aceptar y cumplir las órdenes del MPP, pero yo le agregaría esto que publica Alfonso Ascona, Roberto Alfonso Ascona. Es una nueva generación de fanáticos que votan porque solo quieren que el Frente Amplio gobierne. Hay una nueva generación de fanáticos que necesitan que el Frente Amplio sea el gobierno siempre y ya no importan las calidades personales, no importan los equipos técnicos, no importa el capital humano con el que cuenta el Frente Amplio y menos importa el modelo político y económico que el Frente Amplio proponga. Ya estamos en esa sociedad, ya hemos atravesado entonces los tres círculos concéntricos que nos explicaba con brillantez el doctor Elías Díaz, docente universitario, jurista, abogado, profesor de Derecho Público, creador de la Cátedra de Antropología Jurídica y Sociología Jurídica, cuando nos decía que el poder político se construye desde la legitimidad o legitimación filosófica para que pase a una legitimación social y esa legitimación social se convierta en legitimación jurídica o jurídico-política, donde ahí se cierran los tres círculos en un megacírculo que plantea un punto sin retorno respecto a un modelo o a un régimen político. El Frente Amplio representa un régimen político, un modelo político que es absolutamente contrario, antagónico, respecto al régimen político y al modelo jurídico de nuestro Estado de Derecho según nuestra Constitución. Estamos realmente ante un enorme compás de espera cargado de incertidumbre.